Si alguien hubiera pasado por aquella casa al final del camino de tierra, habría pensado que allí solo vivía una familia sencilla. El humo fino de la cocina subía lento hacia el cielo de la tarde. Los niños reían persiguiendo a un perro inquieto, y Lee Tiu-ka, con las manos manchadas de tierra, intentaba salvar unas pequeñas plantas de tomate que su hija había arrancado para sembrarlas mejor. Pero nadie sabía quién era realmente el hombre que, en silencio, observaba la escena desde la puerta. Jung apoyó la espalda en el marco de madera recién lijado por él mismo. 5 meses atrás, su vida estaba rodeada de oficinas brillantes, reuniones tensas y decisiones millonarias. Ahora, su mayor preocupación parecía ser si el horno de ladrillo estaría terminado antes de la próxima lluvia. Y sin embargo, nunca se había sentido tan vivo. ¿Estás pensando otra vez?, preguntó Lee Tiu-ka, mirándolo con esa mezcla de dulzura y firmeza que siempre lo desarmaba. Jung sonrió apenas. ¿Pensar? Sí. Pensar era lo único que no había dejado de hacer. Porque mientras en casa reinaba la risa, en las montañas los camiones cargados de madera seguían bajando al anochecer. Y mientras los niños pedían más arroz en la mesa, en la ciudad alguien empezaba a sospechar que existía un nuevo proveedor que estaba moviendo el mercado en silencio. El presidente. Ese nombre aún pesaba como una sombra alargada. James lo había advertido días atrás. Si descubren que eres tú, no solo atacarán tu negocio, atacarán todo lo que amas. Jung miró a Han intentando comer con las manos, a Long pidiendo que lo cargaran, a Lee Tiu-ka riendo cansada pero feliz. ¿Cómo se protege algo tan frágil y tan poderoso al mismo tiempo? La vida cotidiana seguía su ritmo simple. Lavar las manos sucias de tierra, soplar un mango demasiado ácido, discutir si comprar o no una parcela para sembrar más verduras. Pequeñas decisiones, pequeños sueños. Pero en el fondo del pecho de Jung, la calma tenía grietas. Esa noche, cuando el pueblo quedó en silencio y solo se oía el viento rozando las colinas, Jung salió y miró las luces dispersas en la oscuridad. Desde allí podía ver el camino por donde pasaban los camiones de madera. Podía verlo todo. Y se preguntó por primera vez con miedo real. Si llegaba el día en que tuviera que elegir, ¿podría conservar su carrera sin perder a Lee Tiu-ka? ¿O el destino lo obligaría a escoger solo una? Hay días en que la vida parece avanzar despacio, como una carreta vieja subiendo una colina. Y hay días en que todo se acelera sin avisar. Aquella mañana comenzó tranquila. El sol apenas tocaba los techos cuando Jung ya estaba revisando el cuaderno de cuentas. Los números no mentían. La producción había aumentado. Las ganancias eran prometedoras, pero el dinero del aserradero aún no llegaba. Y cuando el dinero se retrasa, los rumores caminan más rápido que los camiones. Lee Tiu-ka, desde la cocina, lo observaba en silencio. Conocía ese gesto en su rostro. No era cansancio, era preocupación disfrazada de calma. ¿Pasó algo?, preguntó ella mientras servía el té. Nada que no pueda resolverse, respondió él, sin levantar la mirada. Pero en su bolsillo, el teléfono vibraba con insistencia. Un mensaje de James. El presidente está investigando. Sabe que alguien está moviendo grandes volúmenes de madera sin aparecer en registros oficiales. Jung cerró los ojos un segundo. El aire, de pronto, se volvió más pesado. En el patio, Han reía intentando perseguir a Ben, el perro. Long balbuceaba palabras que solo su madre entendía. La escena era simple, cotidiana, casi perfecta. Y sin embargo, Jung sintió un tirón en el pecho. Porque si lo descubrían, no solo perdería el negocio, perdería la oportunidad de reconstruir su nombre. Y peor aún, podría poner en peligro la estabilidad que apenas comenzaba a formar con Lee Tiu-ka. Más tarde, en la montaña, mientras supervisaba la carga de madera, uno de los trabajadores se acercó. Dicen que pronto habrá inspecciones más estrictas. Jung asintió.
lo esperaba. La pregunta no era si podía soportar la presión. La pregunta era cuánto estaba dispuesto a arriesgar. Esa noche, Lee Tyuka habló primero. Si algún día esto se vuelve demasiado peligroso, podemos parar. Hong la miró. ¿Parar? Después de todo lo que había construido desde cero, después de haber sido humillado, desplazado, vigilado, ¿podía renunciar ahora? Pero cuando ella tomó su mano, la duda cambió de forma. Tal vez el verdadero éxito no era demostrarle al presidente que podía levantarse solo. Tal vez era proteger la risa que llenaba aquella casa humilde. Y en medio del silencio de la noche, la pregunta comenzó a latir con más fuerza. Si su carrera exigía más sacrificios, ¿estaría dispuesto a sacrificar el amor? Hay decisiones que no llegan con ruido. No traen tormentas ni gritos. Llegan en silencio, como una sombra que se instala en el corazón y no se va. Aquella tarde, el cielo estaba cubierto de nubes bajas. El aire olía a madera recién cortada y a tierra húmeda. Hong estaba solo en la colina donde podía ver todo el valle, los camiones bajando por el camino estrecho, las casas pequeñas dispersas como piezas de ajedrez, y a lo lejos, el techo de su hogar. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era un simple aviso, era una propuesta. Un antiguo socio, cercano al presidente, le ofrecía algo claro y directo: regresar al negocio formal, recuperar poder, tener protección, pero con una condición. Debía cortar cualquier vínculo visible con su actual red de recolección. Eso incluía desaparecer por un tiempo, dejar todo en manos de otros, incluso alejarse de Lee Tyuka, para evitar puntos débiles. Hong leyó el mensaje varias veces. El viento sopló más fuerte como si quisiera empujarlo hacia una respuesta. Regresar significaba seguridad financiera inmediata. Significaba dejar de esconderse. Significaba volver a ser el hombre respetado que una vez fue. Pero también significaba volver al mundo donde cada relación era una estrategia, donde el amor podía convertirse en una amenaza. Mientras tanto, en casa, Lee Tyuka intentaba reparar una cerca del jardín. No era experta, pero lo hacía con paciencia. Juan jugaba con la tierra, riendo sin saber que el futuro de su pequeña estabilidad pendía de una decisión invisible. Cuando Hong regresó, ella notó algo distinto en sus ojos. ¿Qué pasó?, preguntó con suavidad. Él dudó. Por primera vez no sabía cómo explicar lo que sentía. Si yo tuviera que irme por un tiempo, ¿lo entenderías? Ella no respondió de inmediato. Miró a sus hijos, luego lo miró a él. Entender no siempre significa aceptar, dijo en voz baja. Pero si decides irte para ser más fuerte, yo no te detendré. Solo no olvides por qué empezaste todo esto. Esa frase lo atravesó. ¿Por qué había empezado? ¿Para recuperar poder? ¿Para demostrar algo? ¿O para construir un lugar donde nadie tuviera que fingir? Esa noche, mientras todos dormían, Hong permaneció despierto. Y por primera vez, la pregunta dejó de ser ¿qué es mejor para mi carrera?, y se convirtió en algo mucho más simple y mucho más difícil. ¿Quién quiero ser realmente? Dicen que el destino no se decide en los grandes salones, sino en los momentos pequeños, cuando nadie está mirando. La mañana siguiente amaneció tranquila, demasiado tranquila. El canto de los gallos, el sonido de los cubos de agua llenándose en el patio, el aroma del arroz recién cocido, todo parecía igual. Pero dentro de Hong, algo ya no era igual. El teléfono seguía allí, sobre la mesa de madera. Solo necesitaba una llamada, una palabra, un sí. Lee Tyuka estaba sentada en el suelo, ayudando a Hong a ponerse los zapatos. La niña reía porque no lograba distinguir el izquierdo del derecho. Una escena simple, cotidiana,
de esas que muchos pasan por alto. Hong los observó en silencio. Hace años, él habría elegido sin dudar la ambición. Habría visto la oportunidad como una escalera que no se puede rechazar. Poder, dinero, reconocimiento. El mundo le enseñó que eso era éxito. Pero ahora, el éxito tenía otro rostro. Tenía las manos manchadas de tierra. Tenía ojeras por noches sin dormir. Tenía risas pequeñas que llenaban la casa. El teléfono volvió a vibrar. Jung lo tomó. Caminó hacia afuera. El cielo estaba despejado, como si también esperara su respuesta. Marcó el número. «He pensado en la propuesta», dijo con voz firme, «pero no puedo aceptarla». Hubo silencio al otro lado. «No voy a regresar si eso significa abandonar lo que estoy construyendo ahora». Colgó. El corazón le latía fuerte, no de miedo, sino de claridad. Cuando volvió a entrar, Lee Tyeu-ka lo miró sin preguntar. A veces, el amor no necesita explicaciones. «¿Ya decidiste?», susurró. Jung asintió. «Sí, y esta vez elegí algo que no se puede comprar». Ella no dijo nada, solo sonrió. Esa sonrisa que no promete riqueza, pero sí paz. Porque la verdad era simple. Su carrera podía reconstruirse, el dinero podía recuperarse, el poder podía volver. Pero si perdía a Lee Pyao-ka, si perdía ese hogar que apenas comenzaba a levantarse entre dificultades y esperanza, tal vez perdería algo que nunca volvería. Y así, sin aplausos ni testigos, Jung eligió. No eligió entre carrera y amor. Eligió el tipo de hombre que quería ser. En la vida, muchas veces creemos que el éxito profesional es la meta más alta que podemos alcanzar. Pensamos que el reconocimiento, el dinero y el poder nos darán seguridad y felicidad. Sin embargo, la historia de Hong nos demuestra que, cuando llega el momento de elegir entre la carrera y la persona que amamos, el corazón revela lo que realmente tiene valor. Hong entendió que el trabajo puede reconstruirse, que los negocios pueden empezar de nuevo, que incluso la reputación puede recuperarse con esfuerzo. Pero el amor sincero, el apoyo silencioso y la compañía en los momentos difíciles no siempre esperan para siempre. Lee Tyeu-ka no solo era una mujer a su lado, era su refugio, su fuerza en los días oscuros, la persona que veía al hombre detrás del título. La verdadera lección es que el éxito sin amor puede sentirse vacío, mientras que el amor verdadero puede dar sentido incluso a los días más inciertos. Elegir a alguien que camina contigo cuando no tienes nada vale más que cualquier triunfo logrado en soledad. Al final, no se trata de abandonar los sueños, sino de entender que los sueños compartidos tienen más fuerza que los sueños individuales. Porque cuando dos personas se apoyan con sinceridad, ni la carrera ni el amor se convierten en enemigos, se transforman en un camino construido juntos.